Amén. Quiero que abra la Biblia esta mañana en el libro de Mateo y vamos a ir al capítulo 5 y vamos a comenzar a leer en el versículo 38. Estamos hablando y recordando lo que se llama el Sermón del Monte, en el cual el Señor dejó su enseñanza para todos aquellos que le seguirían, llamados discípulos, porque discípulo es aquel que sigue a su maestro. Y dice así la palabra de Dios: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y quiero que vaya también a Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 36, que también refleja este sermón del monte. Dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hasta aquí la palabra del Señor. La pregunta a esto que acabamos de leer es: ¿usted lo entiende? ¿Qué significa
que usted ame a sus enemigos. ¿Cómo amó Jesús a sus enemigos? Y vamos a ver cómo Pedro no amó a sus enemigos. Y vamos a ver cómo nosotros podemos amar a nuestros enemigos. Y cómo es en la práctica este mandato, porque es un mandamiento del Señor de amar a nuestros enemigos. Y vamos a ver que el amar a nuestros enemigos, eso glorifica al Padre, le da gloria a Dios. Entonces vamos a ver que acá en el Evangelio de Lucas, Jesús comienza su enseñanza animando a aquellos a los cuales él se estaba dirigiendo, con las siguientes palabras. Y dice así, yo quiero que usted lo vea. Pero a vosotros lo que oís. Acá hay una diferencia muy grande. ¿Lo tienes? En Lucas, capítulo 26-27, dice, pero vosotros, los que oís. Aquí hay una gran diferencia, porque el significado de oír en el griego es la palabra oku, A-C-U-O, y puede interpretarse como aquellos que están dotados de facultad de escuchar, o quienes no son sordos, aquellos que tienen la habilidad de cultivar la verdad espiritual en su vida, en sus corazones. Por eso dice, a vosotros que oís, porque hay gente que no escucha. ¿Me explico? Quizá usted hoy oye, o quizá usted no escucha hoy tampoco, porque está hablando de vida espiritual. Es un mandamiento, le digo, de amar a nuestros enemigos, que sin la gracia de Dios no se puede. Olvídese. Para eso Dios nos ha dado la gracia. Para eso hemos sido salvados por gracia. Para eso estábamos hablando anteriormente, que tú y yo no merecemos nada. Pero que es la gracia y el amor de Dios la que nos ha traído la salvación en nuestra vida, que no es por nuestros méritos, sino solamente por los méritos de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó esta enseñanza, nos dio un mandato, y ese mandato es para los discípulos. Hoy hay gente que va a la iglesia, pero no es discípulo. ¿Me explico? Hay que diferenciar el discípulo de gente que va a las iglesias. Porque hoy la gente, lo primero que te dice, usted encuentra y dice, ¿cuál es la iglesia más grande? Y bueno, aquella iglesia, si la iglesia es pequeña, no lo van a mandar a la iglesia pequeña. ¿Por qué? Porque la iglesia pequeña no se conoce quién es. Y usted en una iglesia grande puede pasar desapercibido. Si usted viene o no viene, es igual. ¿Me entienden? Entonces el consejo que le van a dar, ándate a una iglesia grande. Y principalmente son aquellas personas que se han ido de la iglesia pequeña para que nadie lo vea, para poder seguir con su vida. ¿Entienden? Entonces anda a una iglesia grande donde puedes pasar desapercibido. Por eso Jesús dice, a vosotros los que oís. Y el que oye puede estar en una iglesia grande, no quiere decir que son sordos. No. Y puede estar en una iglesia pequeña y ser sordo y no oír. Entonces él estaba hablando en un sermón ahí en el monte donde gente había venido a Jesús y él les predicó y les enseñó los principios del reino. ¿Cómo es el reino de Dios? Que Pablo dijo, no es comida ni bebida, sino justicia y paz en el Espíritu Santo. Entonces vemos que acá, si yo soy discípulo de Cristo,
Porque esto es como cuando usted va, ¿no?, que sale temprano en la carretera. Sale temprano porque quiere llegar temprano y resulta que va marchando y a los 100 kilómetros que salió se encuentra con un atasco. ¿Le gustan los atascos a usted? Lo primero que hace en el atasco, primeramente ver si marcha el que está delante suyo y después ya ve que no marcha. Después va mirando la hora, cuánto está perdiendo. Y después ya está pensando que ya va a llegar tarde. Después dice, ¿habrá caminos alternativos? Dice, no, porque al final terminamos todos juntos allá y va a ser un desastre. Entonces, ¿qué hace? Se queda esperando que le hagan el atasco. Bueno, yo creo que cuando Jesús hablaba a sus discípulos acá, se encontraron los discípulos de golpe con un atasco. Y quizás usted esta mañana también se encuentre con un atasco. El atasco es que usted no puede avanzar. Y yo le voy a dejar claro ya al comenzar que si usted no toma la decisión de amar a sus enemigos, usted va a seguir en el atasco. Esto para que le quede claro antes de comenzar a predicar. ¿Le puede dar un aplauso a Jesús? ¡Alábele si puede! Como dice mi Biblia. Porque le digo algo, es fácil amar a los que te aman. Es fácil ser amigo de tus amigos. Pero qué difícil. Menos mal que la hermana Brenda esta mañana, de entrada nomás, nos dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, que para Dios no hay nada imposible. Quiere decir que es posible. Entonces vemos acá que amar a nuestros enemigos fue como un shock para todos ellos que estaban ahí reunidos al lado de esa montaña. Y vemos que, porque tenemos que pensar un poquito en el contexto en el cual Jesús estaba hablando, que para la fe hebrea, para los judíos, creer que Dios era bueno, ellos siempre tienen el concepto de que Dios es bueno. Y Dios había dejado en su mandamiento, dice, amarás a tu prójimo, pero también ellos habían recibido el mandato de odiar a sus enemigos, que en un sentido era ojo por ojo y diente por diente. ¿Me explico? Ahora, usted fíjese en esa cultura de tantos años, ojo por ojo y diente por diente, que si lo dejan a uno en un momento no le cae dentadura. Ojo, no le deja ni un ojo. Pero ese era el concepto que estaba establecido con estas personas que habían venido a Cristo y Él estaba enseñando. Y vemos que en el griego la palabra agapeo o ágape se usa para la palabra amor. Y el significado de esta palabra agapeo es dar la bienvenida, entretener, tener aprecio, amar profundamente. Y Jesús está diciendo, ama profundamente a tus enemigos. Porque esa palabra amor está hablando de un amor ágape. No está hablando del amor fileo, no está hablando del amor ero. Está hablando del amor ágape, que es el amor verdadero de Dios, de amar a los enemigos. Y la palabra enemigo es la palabra ectos, y contiene la idea de el odiado, lo odioso y una persona que es hostil. Y esta mañana tengo una gran pregunta que yo estaba apurado por llegar esta mañana para hacerle esta pregunta a usted, que ha venido esta mañana. Y la pregunta es, ¿se ha encontrado usted con alguna persona hostil en estos días, en su trabajo? ¿Se ha encontrado con alguna persona que es odiosa? Odioso. Una persona que le hace la vida imposible. Que es terrible. Ya el solo hecho de pensar que va a trabajar, entonces le cae una fuerza. Y
y ora mediodía orando para que el Señor le dé fuerza para enfrentarse al enemigo. Y usted dice, bueno, ¿con qué me voy a enfrentar esta mañana? Y usted sabe que si sale así medio desprevenido, ni llega. ¿Le ha pasado a usted? ¿Ha encontrado estas personas que son hostiles? Hostiles. Y saben, la manera que Jesús nos enseña acá a dirigirnos a nuestros enemigos es bastante diferente a las personas del mundo, a nosotros, los que vivimos en este mundo. ¿Cómo tratar a nuestros enemigos? Porque desde pequeño, antes de ser convertido, si el vecino nos hacía la vida imposible, te decían que vayas por este lado, porque va a salir la bruja, te decían. ¿Usted lo escuchaba eso o no? Ya Claudia se acuerda ya de su Colombia natal. ¿Entiende? Usted ha tenido siempre una paz y un amor con los vecinos, nunca tuvieron un problema, eran tan serviciales todos los vecinos de la calle. Entonces cuando usted está acostumbrado a esto, que pasa la vuelta por el otro lado, porque ya no puede pasar por delante, para encontrarse, bueno, quiere decir que usted ya sabe lo que hay que hacer, dar la vuelta por el otro lado. Pero ahora resulta que se encuentra con Jesús, que le dice a usted, que usted dice ser discípulo de Jesús, que usted tiene que amar a sus enemigos, que usted tiene que amar a la vieja esa de al lado, que le hacía la vida imposible. Yo le pongo las palabras que usábamos nosotros. ¿Usted ha estado en esos lugares? ¿Ha vivido momentos de eso? ¿Lo ha hablado con su familia? ¿Cómo le podían hacer para arruinar a la vieja esta? Porque el ojo por ojo nosotros lo llevamos hasta el día de hoy. Y el diente por diente también lo llevamos al día de hoy. Porque él le hablaba a una cultura que era hebrea, a los judíos, que habían recibido los mandamientos, y en los mandamientos decía claramente, ojo por ojo y diente por diente. Desde chiquito, desde pequeño ya le enseñaban lo que había que hacer. Y sabe, hermano, Jesús le da instrucciones ahora a sus discípulos sobre cómo debemos practicar esto. ¿Quieres saber cómo hay que practicar esto? Porque está difícil la cosa esta mañana. No vas a creer que viene tan liviana, ¿eh? Porque para practicar esto, Jesús nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Jesús nos está diciendo que debemos bendecir a quien nos maldicen. Díganlo conmigo. Debemos bendecir a quienes nos maldicen. ¿Y saben quién son los que te maldicen? Aquellos que hablan mal de ti. Y hablan mal de ti todo el día. Porque no es que se entreviera un poco de ensalada, aceite vinagre ahí. No. Y sabe, en vez de matar y contraatacar y defendernos de lo demás, el Señor nos dice que debemos bendecir a aquellos que nos maldicen. Sí, es así como Él dice. Usted lo leyó en su Biblia y ahora lo pueden poner nuevamente un poquito porque quizás uno leyó mal de bendecir a los que te maldicen. Y a ver, lo que teníamos ahí de Lucas, porque estamos en Lucas y Mateo, pero dice bendecir. Bendecir a los que te maldicen. Pero no se habrá equivocado el Señor ahí. ¿Qué piensa usted? Léalo, a ver, iglesia, léalo. Bendecir a los que maldicen y orar por los que nos calumnian. Quizás un día de esto le voy a hablar a los que calumnian. Usted ve acá el mandamiento del Señor. Veníamos bien, ya estamos en el atasco. Ya no podemos salir por acá, sigamos por allá.
¿Podemos nosotros bendecir a aquellos que nos maldicen? Sí. Porque vamos a ver cómo hizo Jesús, que fue el que dio este mensaje, cómo lo hizo Jesús con sus enemigos. Porque es fácil hacer lo que dicen, hacer la que dice el cura. El cura dice, haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. Y en eso nosotros somos todos curas. No tenemos problema. El tema es hacer lo que decimos, es hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Y Jesús continuó enseñando a sus discípulos acerca de cómo debían ellos amar a sus enemigos. Y esto significa, la palabra en griego es kalos, y esta palabra significa que nosotros debemos hacer buenas obras, casualmente con aquello que tenemos unas ganas de desarmar todo y hacer todo Lo dejo ahí, porque usted me va entendiendo con eso. Y vemos que en vez de hacerle mal, debemos hacerle bien. Seguro nadie se vaya a la casa. Pero vamos a un ejemplo. Me acuerdo de lo que me dijo Carlos hace un tiempo atrás, que tenía problemas con uno que trabajaba con él toda la mañana, hasta que se dio cuenta que el problema era él, no era la otra persona. Cuando solucionó el tema, ¿qué pasó, Carlos? Se acabó el tema del enemigo. ¿Sí? ¿Funciona o no funciona? Correcto. Cuando uno ve que el problema es uno, que el problema no es el enemigo, y ya busca la solución, ya está cerca la solución. Entonces vemos acá que la idea de buenas obras es la actitud apropiada de las cosas que nosotros debemos hacer, que contiene la idea de algo bueno. Debemos hacer algo bueno. Y la palabra bueno significa amablemente, perfección, excelencia, bien, correctamente, de tal forma que no habrá lugar para la culpa y verdaderamente es algo que es noble, loable, honradamente y en honor. Mire la cantidad de cosas que hay. No es solamente no mirarlo, es hacerlo bien. Sí, estoy cansado que me la clave. Si me duele la espalda con la lanza, tengo la lanza ahí. ¿No le ha pasado a usted? ¿Usted piensa como yo pienso? Bueno, yo me encontré en el atasco, quédese tranquilo. Y para poder avanzar, porque el lema mío, ¿cuál es? ¿Sabe cuál es mi lema? Yo sin él no puedo hacer nada. Y Jesús lo dijo, separado de mí, no puedo hacer nada. Ahora usted sabe que este tema no separa de Jesús. ¿Sabía usted? ¿Usted sabía que muchas veces no hay contestación a oraciones? ¿Sabe por qué? Porque hay atasco. Dice, yo le pido a Dios y Dios no me contesta. Y quizás Dios te dijo hace bastante tiempo atrás que tenías que perdonar casualmente a la vecina, a la que vos le llamás cualquier cosa menos vecina. ¿O no? O a ese amigo que te pidió dinero y no te lo devolvió. O a ese hermano que te traicionó. Y a esa hermana que no todo el día anda hablando mal de vos. Porque hay de todo, ¿no? Entonces vemos que Jesús nos está instruyendo con nuestras acciones, con nuestras obras, y Él nos instruye y nos dice que debemos bendecir y no maldecir a nuestros enemigos. ¿Se acuerda ahí en el Salmo 32? Cuando David dijo, bienaventurado el hombre en el cual Jehová no inculpa de pecado, que le ha sido perdonada la falta. Y bueno, yo creo que todos nosotros nos hemos identificado con David ahí en el 32. Pero siguiendo un poquito más abajo, dice, yo te haré entender el camino que tú debes andar. Y yo le agregaría esta mañana, yo te voy a enseñar, Jorge, cómo sortear los atascos. Porque estamos hablando del camino, ¿no? Y vamos en el camino atascado.
Bueno, ¿cómo abrir el camino? ¿Cómo hacer que se movilice la historia? Entonces vemos, y la pregunta es, ¿estamos preparados nosotros como discípulos? Como Jesús estaba preparando a los primeros discípulos para ser odiados, porque Él no lo estuvo preparando. Porque no dijo Él, cuando ustedes hablen de mí, toda la gente lo va a amar. Cuando ustedes hablen de mí, por eso a veces tenemos problemas acá, que usted no puede hablar con nadie, no puede hablar con muchas personas, porque donde le hablan le dicen, son religiosos. Ya hablan mal de ti porque tú le quieres hablar de Jesús. Pero Jesús estaba preparando a sus discípulos para cuando los odiaran. Él es un buen maestro. Él preparó a su gente, a sus discípulos, de la manera que ellos pudieran contrarrestar el odio. Y no es fácil, con el ojo por ojo y diente por diente. Y saben, nosotros podemos hacer esta pregunta esta mañana. ¿Por qué debemos hacer bien casualmente a aquellos que nos odian? ¿Con qué propósito debemos hacerle bien a aquellos que nos odian? Vemos acá que como discípulos de Jesús se nos pide hacer algo inusual, algo que, mire, está tan fuera de moda, porque eso tengo las modas, ¿vio? Pero esto está tan en contra de los principios de Dios y está tan en contra de seguir tras los pasos de Jesús. ¿Se acuerdan esa canción que dice Un día a la vez? Mi Cristo. Y dice, ¿tú ya conoces? Hay tanta maldad. Bueno, la misma maldad que estaba ayer es la que está hoy. No ha cambiado muchas de formas. El diablo sigue siendo diablo. Y él sigue usando gente, personas que le creen al diablo, que te insultan, que están bajo esa opresión del mismo diablo. Y que si uno no está bien afirmado, es muy difícil. Y podemos decir, como dijo Asaf, por poco mis pies rebalan. ¿Me entienden? Porque no estamos hablando acá de ser fuertes, ¿eh? Acá se trata de entender lo que el Señor nos dice. Y dice la instrucción que el Señor le dijo. Y vamos a ver cómo nosotros podemos amar a nuestros enemigos. Pensemos un poquito cómo le habrá sonado a ellos los que oyeron por primera vez. Oren por los que los ultrajan y oren por aquellos que los persiguen. ¿Cómo le habrá hecho a ellos? Miren, es muy parecido a lo que le está haciendo a usted esta mañana, pero en un grado superior, porque ellos habían escuchado toda su vida lo que se debía hacer. Y en la época de Jesús, ¿usted sabe quiénes gobernaban? Estaban los romanos. Y los romanos eran los enemigos del pueblo judío. ¿Y Jesús qué era? Judío. Porque ahí en la Samaritana dice, de los judíos viene la salvación. Y Jesús nació en Belén. Y Belén corresponde a Judea. ¿Me entienden? Al pueblo de judío. Entonces vemos que la nación judía, cuando Jesús vino, y en esa época estaba bajo el imperio romano. Y los soldados romanos estaban presentes en Palestina para reprimir la rebelión de aquellos que trataban de derrocar al gobierno de Roma. Y ellos eran los que te pedían la capa, ellos eran los que tenías que llevar la carga si te encontraban una milla, y si te piden 2, llévale 2. En vez de 1, 2. Era para ellos, porque tenían la orden, cualquier persona que tenían ellos, que los soldados tenían que hacer una carga, y dicen, Jorge, llévame una milla. Eran 1600 metros, que serían 16 cuadras. Pero el Señor dice,
Llévaselo, dos, dale. 3.200 metros con la carga. No es fácil, ¿no? Bueno, sigamos adelante. Jesús le dice a su discípulo, quienes durante toda la vida le habían enseñado odiar a los romanos. Odiarlo, era el enemigo. Y de golpe él le dice, ustedes tienen que amarlos. Escúchenme, ¿es fácil para ustedes? Odiar a los romanos. Ahora deben amar a sus enemigos, los enemigos de su nación, los romanos. Tienen que amarlos. ¿Cómo le habrá caído la ficha ahí? ¿Cómo le habrá llegado? ¿No le habrá traído confusión a eso? Y bueno, habrán recordado ellos cómo David venció a sus enemigos. Le habrá venido a la mente, ¿se acuerda cuando el rey mandó de 50 en 50 a Elías a detenerlo? Y Juan y Santiago le dijeron en un momento a Jesús, ¿quiere que enviemos fuego del cielo y destruya a los enemigos? ¿Lo leyó usted en la Biblia? Bueno, asócielo con Elías. Y le dijeron, porque no lo habían recibido a Jesús en un lugar, y dice, Señor, ¿quiere que mandemos fuego del cielo y lo destruya los samaritanos? ¿Y sabe lo que dijo el Señor? Vosotros no sabéis de qué espíritu eres. No es fácil estar al lado del maestro. Y que se agrandaron Juan y Santiago, y se vamos a enviar fuego del cielo y lo destruya a todos los samaritanos. ¿Usted no le gustaría en un momento orar para que venga fuego del cielo y lo destruya? Le pregunto, hermano y amigo. Más de una vez. Que, bueno, Elías fue varias veces porque vinieron de 50 en 50, hasta que uno vino y le pidió por favor. Entonces le sintió Elías. Yo le traigo porque esto está en la Biblia, ¿yo? Y el concepto que más nos gusta es poder orar para que caiga fuego del cielo y me libere el camino en el cual yo voy. ¿Le puede dar un aplauso a Jesucristo? Porque Él me enseña gloriosamente. Él me enseña cómo debo andar. Porque dijo, sobre ti he fijado mis ojos. Y esto tiene que ver con eso. Porque el camino es Jesús. Y el camino es un camino de luz. Y Jesús mismo se encargó de decir, el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Y no hay nada peor para andar en tiniebla que odiar al hermano, que odiar al vecino, que odiar al amigo, que odiar al compañero de trabajo, que odiar al padre, odiar a la madre, porque hoy se puede odiar todo. Porque el diablo sigue siendo diablo y engaña a las personas. Entonces vemos que Jesús, sabiamente como maestro, les estaba enseñando a obedecer y aplicar en su vida un principio que es más alto, que es el principio del reino de los cielos. Porque para ese reino hemos sido nosotros llamados y trasladados el día que creímos en Jesús. Y vemos que el propósito de amar a nuestros enemigos, de orar por ellos, de bendecirlos, es que ellos puedan encontrarse con Dios. Así como tú en un tiempo, como dice el apóstol Pablo, que nosotros éramos enemigos de Dios. Díganlo conmigo, nosotros éramos enemigos de Dios. Y Dios envió a Jesús a este mundo para poner su vida para que el justo muera en el lugar de los injustos para llevarnos a Dios. Mire, esos que usted odia, esos que usted los quiere eliminar, no son mejores que ustedes ni son peores que ustedes, en la misma condición que tú y yo estábamos. Porque es fácil leerlo, lo difícil es aplicarlo. Y lo difícil es cuando nosotros olvidamos lo que Él hizo por mí. ¿Lo va entendiendo o no? Entonces vemos que nuestro Padre
celestial está recogiendo enemigos todos los días. Y nosotros, si seguimos el ejemplo de nuestro Padre, vamos a mostrar al mundo que somos hijos de Dios. Mire, es vergonzoso que hermanos, entre comillas, pasen por otro lado para no verte a tú que eres hermano. Y yo pregunto, ¿esos hermanos leen la Biblia? Porque ¿sabe lo que dijo Santiago? Que él vio ya el problema que había ahí. Dice que el que odia a su hermano es del diablo. Lo dijo claramente. ¿O no? Ah, pero si usted habla, no hay problema con la religión. Dice, el que aborrece a su hermano no es de Dios. Así que es hermano de quién. Bueno, dejémoslo ahí. Y dice en la escritura que estábamos mirando, dice, porque hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Eso es lo que Dios hace. Y algunos de los versículos que resaltan esto en la Biblia es ahí en Proverbios 25, 21 al 22, que contiene la idea de bendecir a una persona que lo hace sentir avergonzada por sus acciones y este ejemplo de amor hacia nuestros enemigos. Ahí después lo miramos en el Señor. Pablo también instruye a la iglesia de Roma, ahí en Romanos 12, 14, que debemos bendecir a los que nos persiguen y bendecir y no maldecir. Bendecir a los que os persiguen. Escúchenme, bendecir una cosa, pero bendecir a los que te persiguen es otra cosa. Y dice bendecir y no maldigáis. Porque si alguien te persigue, ¿qué tienes ganas tú? Déjelo. Entonces Jesús nos muestra el ejemplo con su propia vida. Porque Jesús es nuestro ejemplo más claro. Y como discípulos nosotros debemos seguir y vivir conforme a la manera de Jesús. En Juan hay una historia, Juan capítulo 18, pero no se lo voy a leer para ir un poquito más. Pero está ahí en Juan donde se acuerda que vinieron a arrestar a Jesús. ¿Usted ha leído el Evangelio? Vinieron después de que ellos habían cantado el himno, salieron fuera, ahí en el valle, se fueron al huerto de los olivos, y yo le dije antes, cuando estábamos en medio de la alabanza, le dije que todo comenzó en un huerto y se definió en un huerto de los olivos. Entonces ahí en el huerto de los olivos, salieron, ellos estaban ahí, y se acuerda que Jesús le dijo a los discípulos que oraran. Dice que él se retiró un poco más de ellos y oró la primera vez, y la primera vez dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dice que volvió la segunda vez y les dijo a los discípulos que se habían quedado dormidos, dice, sigan orando, dice, ¿no puedes velar una hora conmigo? Dice, Jesús fue y siguió orando hasta que la tercera vez él le dijo, Padre, sea hecha tu voluntad. Porque le había dicho, si es posible, pasa de mí esta copa. Y viene a los discípulos y le dice, ya está, ya pueden. Porque él estaba pidiendo que lo ayudaran a orar. Pero ¿sabe qué pasa? Él quedó solo. Pero dice la Escritura que Dios le envió un ángel para fortalecerlo. Porque estaba siendo cargado en ese momento todo el pecado de cada uno de nosotros. La copa era tan profunda que humanamente, porque él lo hizo todo como hombre, no como Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces él, bajo ese peso tan que dice que le caían gotas de sangre, el sudor.
de la presión que había sobre Jesús. Y ahí él venció a Satanás. Y sabe, cuando vienen a tomar a Jesús, después que Jesús terminó de orar, porque no fue antes que él le diga, Padre, no sea lo que yo quiero, sino sea hecha tu voluntad. Entonces vemos en esa historia, que yo se la voy a ir nombrando, hay 4 personajes en esa historia. Y esos personajes, para ir rapidito, vemos que estaba Judas, al cual el Señor, cuando había estado en la cena, le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y dice que Satanás entró en el corazón de Judas. Porque entró en el corazón de Judas cuando nosotros despreciamos a Jesús. ¿Me entienden? Entonces Judas despreció a Jesús y en ese momento entró Satanás en su vida. Pero ahí había otra persona más, el apóstol Pedro. Lo cual el Señor Jesús le había dicho que todo lo iban a negar. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, te pueden negar todo, pero yo no te voy a negar. Y Jesús le dice, esta noche, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y fue así como dijo el Señor. Entonces tenemos estos personajes, Judas, Pedro y Jesús. Y cuando viene Judas, porque había arreglado con los sacerdotes que a quien él le diera el beso, ese era. ¿Por qué? Porque no es que estaban con las luces, estaban en la oscuridad. Venían con la antorcha, con palos, con espada, con todo venían a tomar a Jesús. ¿Estamos situados? Bueno. Viene Judas y le da un beso. Y le dice al Señor, con un beso, Judas, entregas a tu maestro. Y ahí está Pedro, que había llevado la espada. Entonces, viene toda la turba, y en la turba hay un personaje que se llama Malco. Que Malco era el siervo del sumo sacerdote Caifás, que después, justamente Caifás, sería quien enviaría a Jesús y lo condenaría a la cruz. Pero ¿qué sucede en ese momento? Sucede algo extraordinario, que se pasa muchas veces por alto porque nos centramos en lo que cuando lo prenden a Jesús. Pero nos olvidamos de los personajes. ¿Y qué hace Pedro? Pedro, después que Jesús le dijo, me vas a negar, él tenía en su mente, yo tengo que hacer algo por Jesús. ¿Y cuántos de nosotros decimos, yo tengo que hacer algo por Jesús? Y tengo que hacer algo por Jesús. Entonces, cuando viene el siervo del sumo sacerdote Malco, Pedro saca la espada y le corta la oreja. Y los evangelios resaltan ese lugar. Y Juan, en el evangelio de San Juan, dice que le separó la oreja, se la cortó, le pegó con el cable, ¡pam! Y se la tiró. Pregunto, ¿ha cortado oreja usted? Después ya vamos a ver. Pero es una gran pregunta que tengo esta mañana también para usted. Porque usted tiene que hacer algo por Jesús. ¿Cuántas veces nosotros salimos en defensa de Jesús? Y le cortamos la oreja al que se nos atraviesa. Quédese con ese pensamiento. Entonces vemos que Jesús, en ese momento, demuestra que es amar a sus enemigos. Porque Él no nos va a pedir un mandamiento que Él no lo haya cumplido. Él no te va a pedir algo que tú no lo puedas hacer.
Entonces vemos que Pedro no amó a su enemigo porque le cortó la oreja. Porque él quiso defender a Jesús y peló la espada para liquidar al que venga. Pero creó un problema en vez de una solución. Porque ¿qué puede hacer una espada contra todo una turba que había venido para detenerlo y con todo un ejército romano y con toda la fuerza política? Nada, era arruinar. Iban a perecer todos. Y tal es así que cuando Jesús pregunta ¿a quién buscáis? Él dice, yo soy a quien buscáis. A Jesús dice, yo soy. Y cayeron todos. Cayeron todos. Entonces, hay algo extraordinario ahí. Que Jesús toma la oreja de Malco y hace el milagro de restaurar al siervo de su enemigo. Pedro estaba ahí. Pero fíjese, Pedro negó, no amó a sus enemigos. Pero gracias al Señor, que un poquito más de días o unos meses, el apóstol Pedro nos muestra, teniendo ese reflejo ahí, y quiero que vaya conmigo a Pedro, 1 Pedro 2, 21, y vamos a leer al 25. ¿Me entendió más o menos dónde fuimos? ¿Le pude describir bien más o menos? Miren lo que dice acá. Pedro nos dice, a ver si lo encontramos, Primera Pedro 2, 21 al 25. Bueno, si no, yo lo busco en mi Biblia. No. Primera Pedro 2, 20. Primera Pedro, ¿lo puedes poner? Si no, lo leo de acá. No hay problema. Primera Pedro. Pedro nos dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, dice halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, cosa que nosotros hacemos, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros erais como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí vemos que Pedro después pudo entender y pudo comprender lo que realmente era bendecir y amar a los enemigos. Dice, Él nos dejó el modelo y tenemos que seguir sus pisadas. Él nos mostró que debemos, mirando el ejemplo de Jesús, que debemos hacer el bien, no el mal. Y la pregunta es, ¿tienes enemigos tú? Para terminar. ¿Tienes enemigos tú? Te pregunto, ¿te han hecho mal a ti? ¿Qué vas a hacer con tus enemigos? ¿Te vas a
centrar todo el día en ello, porque la persona que te ha hecho mal, la única manera de liberarla de nuestro corazón es perdonándola. Y a veces te puede llevar días, porque el Señor Jesús dijo, si no perdonas de todo corazón. Porque yo conozco personas que te pueden decir perdoname, pero no de corazón. Y siguen haciendo exactamente la misma cosa. Ahora, ¿qué debo hacer yo? ¿Hacer lo mismo que ellos hacen? Jesús dijo, oren por vuestros enemigos. Porque lo dice ahí, en este versículo de Proverbio 25, 21, 22. ¿Lo tienes, Dina? Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Y dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí está el cómo vencer. No es vencer hierro con hierro, porque dice que hierro con hierro se abusa, saca filo. Es vencer al mal con el bien. Y Romanos 12, 14 al 18, el apóstol Pablo, que él fue un perseguidor de la iglesia. Y él dijo, de los cuales yo no soy, ¿cómo decir? He sido llamado por el Señor. El Padre dice, no soy digno de ser llamado apóstol. Dice, porque yo he perseguido a la iglesia. Y él sabe cómo los persiguió. Porque él los perseguía para llevarlo delante para que lo acusaran, lo encerraran, y muchos les costaba la vida. Y aún él estaba cuando acusaban a Esteban. Pero ¿qué oró Esteban? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Esteban, mientras lo apedreaban, dice que él vio el cielo abierto y a Jesús que estaba ahí arriba, sentado a la diestra de Dios. Y él recordó las enseñanzas de Jesús. Porque cuando te están lloviendo unas piedras, necesitas ver el cielo abierto. No ver cómo vas a zafar. Porque hay una turba tirándote las piedras. Y dice que él oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La misma oración del Señor. ¿Cuál fue la oración del Señor en la cruz? Después de haber sido azotado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe cómo venció Jesús? Venció con el bien. Porque hubiese podido ser vencido por el mal. Y cuando hablamos del mal es vencer al diablo. El mal en la Biblia figura del malo y el malo es el diablo. ¿Me explico? Entonces, a ver de qué lado yo me voy a poner. Si tengo que perdonar, tengo que perdonar. En vez de pedir como Elías hizo y lo que quería hacer fue en Santiago, ¿quieres que envíe fuego del cielo y lo consuma? Que esa oración nos encanta, pero es una oración de acá. Pero con la que vencemos al mal es con la oración de Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y miren Romanos 12, 14 al 18. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. No paguéis a nadie mal por mal. Si es posible, escúcheme, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Quiere leerlo de nuevo, iglesia? A ver. Léalo. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino
dice el Señor. Ahí vemos que lo que tú y yo necesitamos es orar. Orar pidiéndole al Señor, primeramente, que me perdone a mí. Porque para nosotros, los internos, Pedro hizo otra pregunta: ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Para los internos no hay límites. Esto es mercado interno, discípulo, hermano, en la fe. Y a veces, hermano, los hermanos te la clavan. Los tenés que perdonar. A veces tus hijos. A veces si tú le preguntas a tus hijos, dicen mi padre, mi madre. A veces ese trabajador que va a trabajar con vos, que te saca la fuerza, que después ya no te puede hacer nada, porque hasta te descentra de lo que tenés que hacer. ¿No te ha pasado? Que a veces te pasa la hora del día sin saber cómo se fue, pero porque estabas pensando en lo que te hicieron. ¿No te ha pasado a ti? ¿Ves cómo se me fue la mañana? Y ni sabés cómo se hicieron las cosas. O estabas pensando. Y el diablo te bombardea. Yo te pregunto esta mañana, ¿de qué lado vas a estar? ¿Vas a estar del lado, si depende de ti? Porque hay cosas que no dependen de mí. Pero yo doy gracias a Dios que la mayor cosa que me han pasado dependen de mí. Y puedo estar en paz. Porque la paz que Jesús da no es como la paz que da el mundo. Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Te pregunto, volvamos a la escena ahí en el huerto. Estaba Judas que lo traicionó. ¿Te duele cuando te traicionan? ¿Sí o no? Le pregunto a cada uno de ustedes, ¿lo han traicionado a ustedes? Pero te han traicionado porque los que te traicionan son los que están cerca. Hay muchos hijos que dicen mi padre y mi madre me traicionaron. ¿Qué vas a hacer? Hay muchos padres y madres que dicen mis hijos me traicionaron. ¿Qué vas a hacer? Hay hermanos que dicen, bueno, yo prefiero ir a la otra iglesia porque ahí está el hermano que me traicionó, que no me pagó lo que me debía, me traicionó. Y que todos los días no lo quiero ni ver, y sin embargo me lo encuentro. Te pregunto, ¿qué vas a hacer? Te encontrás con que tu hijo te trampió, ¿qué vas a hacer? Porque estamos hablando de gente cerca. Porque si son de lejos, como no lo vas a ver, pero casualmente en el medio donde uno se mueve, donde viene la traición, donde vienen las ofensas, donde viene todo eso que te amarga el día, como quien dice. Y para colmo el diablo se encarga de enviarte a alguien a decirte, mirá lo que pasó. Y tú te sientes como, qué sé yo, descarnado, para decirte una palabra. ¿No le ha pasado a usted? ¿Qué vas a hacer con todo esto que hablamos? Porque dice Pablo, en cuanto de ti dependa, estate en paz con todos los hombres. Y yo le pregunto, para estar en paz, para estar en paz, uno tiene que perder la razón. Porque la razón te dice que a tu enemigo lo tienes que odiar. Que al que te traicionó lo tienes que ver cómo lo puedes eliminar. Al que te falló, mejor no le des la capa, arráncale lo poco que le diste. ¿O no? Aquel que te falló, que vos esperabas todo y te falló estrepitosamente, ¿qué vas a hacer? Yo le pregunto qué va a hacer usted, porque yo ya estuve, me encontré, le dije que estábamos hablando del atasco, ¿no? Yo también me encontré en el atasco.
Y venía bien. Hasta que te encuentras que eso que te dicen te hiere y te lleva a que quieres bajar la persiana totalmente. ¿Sabe por qué? Porque no quiero que me siga hiriendo. No quiero que me sigan traicionando. No quiero que me sigan escarneciendo. No quiero que se sigan burlando. No quiero que me sigan despreciando. Pero cuando miro a Jesús, dice que Él fue herido por nuestra rebelión. Dice que cuando a Él lo maldecían, Él no profería maldición. Encomendaba la causa al que juzga justamente, porque solamente el Padre tiene todo el plano. Él tiene todo el legazgo. Y yo solamente tengo una parte. Y hay personas que quizás le cortaste la oreja, como Marco, como Pedro hizo con Marco. Y saben, para eso está Jesús, para restaurar la oreja de aquellos que tú se la cortaste, porque tú dijiste: tengo que hacer algo por Jesús. Entonces desenvaino la espada y atravieso al que se me atraviesa, pero sin embargo Él me dice que tengo que amar. Amar con el amor que Él me da. Y esto es solamente posible para aquellos que tienen oídos para oír. Y el que tiene oídos para oír es aquel que ha nacido de nuevo. Que Cristo vino a su vida en un día muy especial. Por eso cantamos esa canción. Y desde ese día yo tengo que hacer lo que Él me manda. Y el apóstol Juan se encarga de decir que los mandamientos del Señor no son gravosos. Quiere decir que son posibles. Tiene esos que le llamé anteriormente, se lo voy a volver a nombrar, que ha odiado. Tiene personas que son odiosas. Tiene personas que son hostiles. Esta mañana perdónenos. Pídale al Espíritu Santo de Dios que esta mañana incline su corazón hacia Él, porque es la gracia de Dios la que hace posible que uno pueda funcionar en los principios de Dios. Porque es por gracia. Porque para esto quiere fuerte. Porque la bendición viene el que se humilla, no el que se levanta. Por eso el apóstol Santiago dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Humillado bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Y yo sé por qué lo dice Santiago. Porque Él tuvo que humillarse y reconocer a Jesús. Yo entiendo a Pedro ahora. Porque cuántas veces desenvainé la espada, cuántas orejas yo corté. ¿Y cuántas orejas cortaste tú? Señor, restaura las orejas que yo he cortado, por favor, esta mañana. Haz un milagro, Señor, otra vez. Haz un milagro esta mañana. Restaura la oreja a los malos.
saqué mi espada y se la corté. Y perdóname, Jesús. No quiero ser vencido por lo malo, quiero vencer con el bien el mal, como tú lo venciste, Señor. Porque tú venciste al enemigo en la cruz del Calvario. Venciste al odio, venciste a la venganza, venciste la burla, venciste el desprecio. Tú lo venciste, Señor. Y contigo esta mañana, con la ayuda de tu Espíritu Santo, yo soy más que vencedor, por medio de aquel que me amó, por medio de aquel que me llamó, por medio de aquel que me justificó, por medio de aquel que me extiende la gracia esta mañana. Porque yo quiero ser restaurado, Señor. Yo quiero ser sanado en mi corazón. Yo quiero ser sanado en mi espíritu. Yo quiero ser sanado en mi mente. Quiero ser más que victorioso por medio de ti esta mañana. Y te doy gracias, Señor, porque tú eres el sol de la mañana que alumbras al hombre malo, al hombre que está atado, al hombre que está engañado, al hombre que está acusado por el malo. Tú eres la luz que alumbra. Y tú dijiste que el que a ti te sigue no va a estar en tinieblas. Y para poder seguirte a ti, Señor, tengo que andar en luz. Porque el que no anda en luz no sabe dónde va, no sabe lo que hace. Y Señor, no quiero escuchar la palabra de sentencia. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Yo quiero amarte a ti. Amarte a ti, mi Jesús. Porque yo sin ti no puedo nada. Sol de la mañana. Porque tú, sol de la mañana, das vida. Esta mañana es una mañana de rompimiento, de cadenas que se rompen, de grilletes que se abren y puertas se abren. Se abren al amor de Jesús, se abren a la verdad de Dios. Porque Él dijo, puerta que yo abro, nadie la puede cerrar. Y es la puerta del perdón, donde nadie te la puede cerrar. Es la puerta de la humillación, la puerta de la humildad. Porque dice que Él a los soberbios lo resiste, pero le da gracia a los humildes. La gracia para los que se bajan. Perdona esta mañana. Perdona. Te traicionaron, perdona. Hablaron mal de ti, perdona. Porque depende de ti. Aleluya. Aleluya. Sol de la mañana, y das vida donde no existe nada. Ni viene